Aleluya, bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor. Vamos a la oración, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe esta mañana en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos la vida que nos has dado. Tú, Señor, como hemos cantado, que mereces toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Y pedimos esta mañana, Señor, que al entrar en tu palabra, tú puedas, Señor, traer claridad a nuestro corazón, que al ver, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto para vivir nuestras vidas, que nosotros podamos ser luz y sal en la tierra y el mundo, porque así tú lo has declarado, así tú nos has, Señor, llamado a ser la luz en medio de unas tinieblas. Te pido que al entrar a la palabra tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros, que podamos entender los tiempos en los cuales vivimos y aquello, Señor, a lo que tú nos estás llamando a dar testimonio de tu palabra. No importa la situación, no importa dónde estemos, no importa cuál sea, Señor, la situación. Gracias te damos porque nos guías esta mañana en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, aquellos que nos están viendo en línea también, les animamos a abrir su Biblia con nosotros. Yo quiero que vayamos primero al libro de Colosenses, el capítulo 2. Y quiero leer una escritura antes de, creo que esta no la tenemos en la pantalla, pero es el versículo 3 y 4 de Colosenses capítulo 2. Hemos estado hablando acerca de la cosmovisión cristiana, cómo vemos al mundo en el cual vivimos y cuál debe de ser nuestra manera de pensar viendo a través de esta cosmovisión cristiana. Todos, como he dicho, tenemos una manera de ver el mundo. Y nosotros como creyentes se nos ha dado la palabra de Dios para ver a través de ese lens, si podemos decir así, a través de esa perspectiva, para nosotros saber qué es lo que Dios demanda de nosotros viviendo en este mundo caído donde hay mucha maldad, rebelión en contra de Dios. ¿Cuál debe de ser nuestro pensar, nuestro pensamiento? En Colosenses capítulo 2, Pablo está hablando aquí del misterio de Dios y de Cristo, dice en el versículo 2. Está hablando de la revelación que Dios ha dado en Cristo. Dice, en quien, verso 3, o sea, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, esta es una verdad, una declaración que el apóstol Pablo está haciendo. No está tratando de convencernos que es verdad, simplemente la declara. Porque él sabe, basado en su relación con el Señor y lo que el Señor le había revelado del Evangelio, que Cristo es el centro de todo el plan de Dios. Cristo es el creador por el cual todas las cosas fueron hechas. Y Pablo nos declara aquí este misterio de Cristo y de Dios se centra en la persona de Jesucristo. Y en él, dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Ahora nosotros podríamos decir, ¿todos? O sea, todo lo que es sabiduría está en Cristo, todo el conocimiento se encuentra en la persona de Jesús o a través de la persona de Jesús. Y la declaración bíblica es sí, porque Dios ha dado al Hijo todo en sus manos. Cristo, antes de irse de la tierra al cielo, dijo, todas las cosas me han sido entregadas, toda autoridad se me ha dado a mí en el cielo, en la tierra, dijo Cristo. Por lo tanto, id y predicar el Evangelio. Así que en Cristo nosotros tenemos toda la sabiduría. En la enseñanza de Jesucristo tenemos toda la enseñanza de sabiduría y del conocimiento que debemos nosotros de saber. Porque hay algunas cosas, dice la Biblia en Deuteronomio 29, que son secretas y esas pertenecen al Señor. Pero las que Él ha revelado a nosotros en Cristo, esas son para nosotros y para nuestros hijos, dice la Biblia. Pero aquí en el versículo 4 sigue diciendo, y esto les digo, y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y dice, yo les digo esto, que la sabiduría
y el conocimiento, todo está escondido, todo ese tesoro en Cristo. Y les digo esto, dijo Pablo, a los creyentes, para que nadie los engañe, ¿con qué? Con palabras persuasivas. O sea, que no venga alguien y con persuasión, con quizá lógica o lo que nosotros queramos llamarle, quieran convencernos, persuadirnos a que lo que ellos creen y no lo que la Biblia dice es la verdad. Hoy vamos a hablar acerca de otro aspecto que encontramos en nuestra sociedad y que la perspectiva contemporánea en la sociedad está en oposición o en contradicción a la enseñanza de la Escritura. Y estoy hablando acerca de la identidad, la sexualidad y el género. Hoy tenemos una gran oposición a lo que tradicionalmente, históricamente, se ha aceptado como la verdad. Que hombres son hombres y mujeres son mujeres. Y que Dios creó estos géneros. Pero hoy oímos la gente decir, yo me identifico como, y luego nos dicen qué es la identificación que ellos aplican a su vida. Desde lo que son opuestos o de lo que son biológicamente, a algo ridículo como gente identificándose como animales. Y dice usted, pastor, ¿está sucediendo eso? Sí. Me acuerdo haber visto un video de una persona que estaba en un aeropuerto y estaba tomando un video de una joven, ya de tener como unos 14 años, no sé, vestida de gato y brincando como gato. Eso no es normal en ninguna sociedad. Gente diciendo, yo me identifico como una niña de 12 años, aunque es un hombre con barba y todo lo demás. Y decimos nosotros, pastor, ¿será esto realmente algo que la gente cree? Yo creo que sí. Y lo digo porque la Biblia dice que en los últimos días Dios enviaría un espíritu de engaño sobre la gente que rechaza la verdad. Así que vamos a ver, entre más nos acercamos a la vida del Señor, más de estas cosas ridículas, que para nosotros son ridículas, quizá para gente simplemente, aunque no sea cristiana, simple, normal, ve eso en la cultura y piensa, ¿qué nos está pasando? Y quizá nos hagamos la pregunta de ¿hasta qué nivel ha penetrado esto en la cultura en la cual nosotros vivimos? Y realmente no sabemos hasta qué punto ha penetrado, porque tenemos la fuente noticiera que a veces no nos dice toda la verdad. Tratan de ocultar las cosas. No sabemos. Pero quizá nos podemos dar una idea, personalmente hablando, porque cuando nosotros vemos en nuestra ciudad, no vemos mucho de eso. Cuando vamos a otros lugares a veces vemos algunas cosas, pero son esporádicas, aquí y allá. Como dije en el aeropuerto, esta mujer, no había 20 o 50 personas haciendo lo mismo, había una persona. Entonces vemos que esto ha llegado a la cultura, pero no sabemos hasta cuándo ha penetrado, pero lo vemos que está creciendo. Ahora, la cultura secular, la cultura sin Dios, hace énfasis en la sexualidad como una característica, ¿verdad?, definitiva que da la identidad de la persona. O sea que la gente usa su sexualidad para identificarse. Pero la Biblia nos enseña que la identidad del hombre se encuentra en Dios, no en su sexo o su sexualidad. La Biblia nos enseña que nosotros encontramos, los que somos creyentes, nuestra identidad en Cristo solamente. Y como digo, en Él se encuentra, ¿qué? La sabiduría y el conocimiento, la ciencia. En Colosenses 2, ahí en el verso 8, ahí está en el capítulo 2, en el verso 8 Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas.
según las tradiciones de los hombres. O sea que Pablo dice, cuidado que no seamos engañados por la filosofía, la ideología mundana. Aquellos que siguen las tradiciones humanas. Y acuérdense que acababa de decir en el verso 3 que en Cristo se encuentran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y también nos dijo, y esto les digo, para que no sean engañados con palabras persuasivas. Así que cuidado con las filosofías y las tradiciones del hombre, conforme, dice, a los rudamentos del mundo o mundanos, y no según quién. ¿Según quién? Cristo. Según Cristo, porque en Él se encuentra la sabiduría, en Él se encuentra el conocimiento. Por Él debemos de ver todo el mundo y la realidad de ese mundo. Son las ideas que se le llaman las ideas progresivas que han promovido que la sexualidad define al hombre. La Biblia nos dice en Proverbios 14:12 que hay un camino, ¿verdad?, que al hombre le parece derecho o le parece correcto, pero el fin de ese camino es muerte. O sea que las ideologías del mundo, las ideas que el mundo trae en contra de lo que la Biblia nos enseña, lo que Cristo nos enseñó, lo que la palabra de Dios nos dice, todas esas ideas que vienen en contra de ellos son un camino, porque las palabras tienen significado. Las ideas son cosas, no solamente son pensamientos, porque las ideas llevan hacia alguna cosa. Las ideas mundanas nos llevan en el camino de la muerte, dice la Biblia. La Biblia nos enseña quién somos nosotros. Y hasta que nosotros no conocemos que nuestra identidad está en Cristo, siempre buscaremos una identidad en las cosas del mundo. Por eso Pablo dice, cuidado con estas filosofías e ideologías del mundo, porque nos conducen hacia algún lugar. Y el camino que le parece bien al mundo es el camino, dice la Biblia, que termina en la muerte. Ahora dije que la enseñanza bíblica nos enseña quién somos y nos da la enseñanza acerca de la causa por la que nosotros somos lo que somos. Cuando vemos el mundo caído, hacemos la pregunta, ¿cuál fue la causa por la cual el mundo lo vemos como es perdido en el pecado? Y la Biblia nos dice que no es porque el mundo se ha identificado incorrectamente, no es porque el hombre que dice que siente ser una mujer, que está equivocado porque no es realmente un hombre, sino una mujer, que el problema es por eso. No, el problema y la raíz, la causa, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3 de la condición perdida del hombre es el pecado. Todos digan pecado. Porque el pecado trae consecuencia o trajo consecuencia. La Biblia nos dice aquí Romanos 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Y no en el capítulo 6 y el verso 23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Así que la raíz, la causa de toda la confusión del hombre en su disforia sexual, la confusión de géneros que vemos hoy en nuestra cultura, la causa de eso no es las ideas mismas de la sociedad, sino que es el pecado. En la Biblia claramente, acuérdese, en Cristo se encuentran todas ¿qué? La sabiduría y el conocimiento. ¿Qué debemos nosotros de saber acerca de la raíz de la condición del hombre? La Biblia dice, el hombre ha pecado en contra de Dios. Y la raíz de la disforia interna del hombre, de el sentirse de que es alguna otra cosa, de tratar de identificarse como algo diferente a lo que Dios lo hizo, todo eso viene a causa del pecado en el corazón, porque ese es el lugar, escúcheme, donde reside toda maldad. La Biblia dice en Marcos capítulo 7, el Señor Jesús está enseñando aquí y dice
que llamó a la multitud y les dijo: oídme todos y entended. Sigue, por favor. Nada hay fuera del hombre, dijo Jesús, que entre en él que le pueda contaminar. Nada hay fuera que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, dijo Jesús, para oír, ¿qué dijo? Oiga, escuchen lo que digo, entiendan. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale en la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, acuérdense, no de afuera, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios. O sea, todo empieza adentro, dijo Jesús. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De dentro del corazón del hombre. Por eso digo, ese es el lugar donde reside toda maldad. La maldad no inicia de afuera, inicia de adentro. Inclusive, ¿verdad? Cuando nosotros leemos que Lucifer, que había caído del cielo, vino al jardín donde Dios había puesto a Adán y Eva. Y él tuvo que convencerlos que lo que Dios había dicho era una manera de tratar de quitarles a ellos algo que ellos merecían. Y internamente él tocó el pensamiento y el corazón de Eva y Adán y pecaron en contra de Dios. Ellos pecaron porque usaron su libre albedrío para desobedecer a Dios y para obedecer otra voz. Y desde ese tiempo en adelante, todo lo que sale del hombre, Jesús dijo, son estas maldades. Por eso el hombre necesita un Salvador. Por eso nosotros necesitábamos que el Señor viniera a cambiarnos. Y cuando vemos al mundo y vemos el mundo en esta condición de identificarse por su sexualidad, a decir que su género es otro que el que Dios le dio cuando nació, es ir en contra de la verdad que encontramos no solamente en las palabras de Jesús, en la enseñanza, sino en toda la Biblia. Quiero que vaya conmigo al capítulo 18 del libro de Levítico. Y este es un capítulo que usted debe de tener muy grabado en su mente cuando hable con personas que se encuentren en esa condición. En Levítico 18, Dios habla a su pueblo y nos dice aquí la verdad acerca de la sexualidad. El hombre fue creado un ser sexuado, o sea, tenemos nosotros la habilidad de expresar esa sexualidad. Pero Dios, sabiendo que el hombre ahora en pecado había caído, le da al pueblo de Israel estas instrucciones acerca de cómo usar la sexualidad que Dios le había dado y cómo no usarlo. ¿Qué es aceptable? Y Dios dijo, ¿y qué no es aceptable? En Levítico 18 dice, hablando Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en las tierras de Egipto, en las cuales morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se llegue
apariencia próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Cuando usa esa expresión para descubrir su desnudez, está hablando de tener acto sexual con lo que está diciendo, con la persona o la situación que está describiendo. Así que para entender esto, ningún varón se llegue a pariente próximo. O sea que Dios prohíbe el sexo, la sexualidad con alguien de su propia familia. Y aquí lo menciona varias veces. La desnudez de tu padre, dice, o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. O sea, no tendrás sexo o sexualidad con la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. Y así menciona, verso 9, la desnudez de tu hermana, la desnudez de la hija de tu hijo. O sea, aún ¿verdad? Los nietos. La desnudez, verso 11, de la hija de la mujer de tu padre. Y menciona todas las diferentes relaciones en la familia. Verso 12, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. Y así nos dice, o sea que nos está diciendo que el incesto, que ahora nosotros le llamamos, ¿verdad? El incesto es algo que Dios abomina. Entonces nos está diciendo, este es un mal uso de la sexualidad. Pero sigue diciendo, hasta llega en el versículo 18 a decir, no tomarás mujer juntamente con su hermana para ser su rival, descubriendo la desnudez delante de ella en su vida. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Otra cosa que Dios prohibía. Además, verso 20, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Ese es adulterio, contaminándote con ella. No des, verso 22, no te echarás con varón como con mujer. Esa es la homosexualidad. O sea que esto es todo la instrucción de Dios en el uso de la sexualidad. Y note lo que dice, es abominación. Verso 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Dice, ¿habrá gente que hace eso? Sí. Esto es animal, o sea, es una perversión. La sexualidad del humano con animales. Verso 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y Dios les dice, ¿por qué? Porque lo que yo he creado, ¿qué dice? Lo han pervertido, se han corrompido las naciones, los países de los cuales yo los he librado. Verso 25, y la tierra fue contaminada. O sea que esta sexualidad, esta perversión de la sexualidad afecta aún hasta la nación, el país, la tierra. Y dice, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Verso 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que lo habitó antes de vosotros. Por cualquiera que hiciere alguna de estas cosas, porque alguno que hiciera algunas de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practican ante de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Así que el Señor nos dice que la contaminación, la corrupción, ¿verdad? La perversión, todas estas palabras Él menciona cuando describe la sexualidad, ¿verdad? Que no debe de practicarse, es abominable, es corrompida, es perversa, y la perversión no es un derecho que Dios da al hombre. Sin embargo, hoy en nuestro país y en el mundo entero, las naciones están
dando derecho a la gente a practicar y vivir de esta manera. ¿Cómo lo debemos de ver nosotros? Simplemente decir, bueno, esa es lo que la gente quiere. No, debemos declarar, esto no está bien. ¿Por qué? Porque estamos viendo el mundo como Dios lo ve, no como el mundo lo ve. Y quizás la gente diga, pero hay mucha gente, es un movimiento muy grande. No importa, son gente que están, ¿verdad?, en el pecado y necesitan la salvación que solo Cristo puede traer. Así que nosotros debemos de ver nuestro país en todas estas situaciones con la seguridad de que todo aquel que sabe la verdad y se arrepiente puede ser liberado de esa esclavitud, de esa perversión, de esa contaminación. Pero véanlo, hermanos, que Dios dice, cuidado, porque esto contamina también la tierra, y que la tierra no los vomite por permitir estas cosas. Por eso nosotros como personas que vivimos en este país, como algunos como ciudadanos, tenemos que ver qué está pasando en nuestro país. Nosotros nos hemos callado y dejar que el mundo piense que esto es correcto. Yo digo, no, está en nosotros, la iglesia, que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, que debemos declarar, estas cosas son una abominación a Dios. Ahora, ¿traerá eso persecución a la iglesia o a ti si lo dices? Claro que sí. Pero la verdad es la que libera. Y la verdad es la que no debe de esconderse. Al ver nosotros el mundo en cual nosotros vivimos, vemos muchas de estas situaciones. Vemos esta perversidad sexual. Porque como digo, el hombre se identifica por su sexualidad hoy. Es una ideología mundana. Nuestra identidad, la Biblia nos dice, está en Cristo, porque Él fue el que nos crió. Él fue el que nos dice qué es lo que nosotros somos y debemos de ser. Así que la enseñanza bíblica acerca de la sexualidad y el género la encontramos en toda la Biblia, pero principalmente al principio, en Génesis capítulo 2 y verso 18, cuando Dios crió al hombre. En el versículo 18 del capítulo 2, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando crió a Adán, dice, y le haré una ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Note, Dios creó todos los animales, ¿verdad? El reino de los animales lo creó Dios, todo con, ¿verdad? Macho y hembra, para que ellos pudieran procrear. Pero Dios no hizo un animal para Adán. Dijo, no hay una ayuda para él, idónea para él. En el verso 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó, o sea, del lado que tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La palabra ahí hizo es la palabra crear. Él creó una mujer de esa parte de Adán que él sacó de su lado. Y dijo Dios, y dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta sería llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, note, ¿a quién? A su mujer, y serán una sola carne. El hombre y la mujer, Dios los creó a la imagen de Dios. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, note, no a un animal, no a otro hombre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces ahora tenemos, verdad, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, la idea de que un hombre se puede casar con un hombre. Pero sabe que simplemente la idea biológicamente nos dice que eso no puede reproducir la sociedad. Si todo hombre se casara solo con hombre, no hubiera más
no pudiera el hombre ya más producir, porque hombre y hombre no pueden reproducir. Y hoy tenemos la idea, la ridiculez, como digo, porque el hombre se ha apartado tanto de Dios que llega a esa ridiculez. Ahora hay gente que dice, inclusive hasta en los altos lugares del gobierno, y aprueban esto, que un hombre puede embarazarse. ¿Qué piensa? Dice, pastor, qué ridículo. Claro que un hombre no puede embarazarse y tener niños. Pero lo que hacen ellos es primero, ¿verdad? La mujer dice, yo me identifico como hombre. Yo me identifico, si me van a llamar a mí, llámenme por pronombres de hombre, porque yo siento que soy hombre. Y esa mujer se junta con otra mujer, con un varón, y tiene sexo y produce, y dice, porque soy varón, ahora me he embarazado. Esa es la ridiculez a la cual el mundo llega. Pero un hombre no puede embarazarse porque Dios no lo creó para ser el que lleva, ¿verdad? El embarazo. Es la mujer. Entonces Dios dijo, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Dios solo aprueba la unión de un hombre con una mujer, porque Él crió eso para darle al hombre la habilidad de soyuzgar y llenar la tierra, que no se puede de ninguna otra manera. Entonces nosotros tenemos la enseñanza bíblica de la sexualidad en la palabra de Dios. La idea correcta, acuérdense, toda la sabiduría, el conocimiento está en Cristo. ¿Verdad? Cristo es el verbo, la palabra de Dios. La enseñanza de Él también fue esa. El hombre dejará a su padre y a su madre, dijo Cristo, ¿verdad? Citando aquí la escritura en Génesis. Así que el género, Dios lo determinó. Hoy nos dice la gente, nadie puede realmente saber el género que es hasta que no siente el género que Él determina o que Él se identifica. Es una ridiculez. Ridiculez, claro que no. Dios hizo al hombre hombre y a la mujer la hizo mujer. Y nada de lo que el hombre diga o quiera hacer puede cambiar eso. Entonces, cuando nosotros vemos una sociedad que está, ¿verdad?, contaminada con aquello que Dios dice que no es y que no debe ser, ¿cómo alcanzamos nosotros a esa gente? ¿O solamente los despreciamos o decimos que, verdad, horroroso eso, verdad, nos escandalizamos cuando vemos a ese tipo de cosas delante de nuestros ojos? No, porque son almas por las cuales Cristo murió, muchas de ellas. Y nosotros tenemos que ver cómo Dios trae a esas personas a arrepentirse. Cómo es que ellos pueden venir a conocer el camino correcto. En Romanos capítulo 2 hay una escritura y quiero que vaya ahí conmigo. En Romanos capítulo 2, Pablo hablando de la misericordia de Dios, dice en Romanos capítulo 2, verso 2. En el versículo 1, primero nos dice que nosotros no debemos de juzgar a otros. Porque sabemos, verso 2 dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Note, ya hablamos acerca de la justicia de Dios, la verdad de Dios, lo que es recto, lo que es verdadero. Y aquí nos dice que cuando Dios juzga, siempre lo hace conforme a la verdad. Los que practican tales cosas van a ser juzgados por Dios según la verdad. Y ahí está hablando acerca de todo pecado, no solamente de juzgar a otros y condenarlos, porque ese es el lugar de Dios. Pero en el verso 4 dice el apóstol Pablo: o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que es su benignidad o su bondad que te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos trajo a nosotros a arrepentirnos de nuestro pecado? Fue la bondad de Dios.
Fue porque Dios era bueno, no porque nosotros éramos buenos, sino porque Él era benigno, paciente, dice. Y ahora dijo Pablo, tú ignoras la bondad de Dios, que fue la que te trajo al arrepentimiento. Y sigue diciendo en el verso 5, pero por tu dureza y por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Todos estábamos bajo esta ira del justo juicio de Dios. Acuérdense, porque Dios juzga conforme a la verdad, conforme a lo que es justo, con lo que es recto. Pero aquí Pablo hace una pregunta. ¿Menosprecias tú la bondad de Dios porque no sabes y no te acuerdas que es la bondad de Dios que te trajo al arrepentimiento? Y escudriñando y leyendo esto, me vino el pensamiento: ¿cómo traemos nosotros a gente que hace cosas que para nosotros ¿qué es la palabra que uso? Nos horroriza, nos da un sentir de despreciar eso, y a veces hasta la persona? ¿Cómo es que nosotros podemos, viendo esto que Dios dice es una abominación y una perversión, verlo sin verlo con una actitud de juicio, con una actitud que se siente, yo soy mejor que tú, por eso no hago eso? Porque todos estábamos en el pecado. Y como digo, al estar meditando en esto me vino el pensamiento: ¿cómo alcanzamos y traemos a gente a arrepentimiento que están envueltos en aquello que Dios odia y abomina? Y me vino este pensamiento: de la misma manera que Dios lo hace. ¿Y cómo nos trajo Dios arrepentimiento? Siendo benigno con nosotros, siendo bueno. Nos podía haber juzgado y Él tenía todo el derecho, pero en vez de eso, Él, dijo Pablo aquí, mostró benignidad, paciencia, y nos trajo, nos guió al arrepentimiento. Y es fácil para nosotros apuntar con el dedo algo que sabemos que está mal en contra de Dios y sentirnos como que podemos juzgar a la persona. Pero hermano, acuérdense, ellos están en una esclavitud donde nosotros estábamos, quizás no haciendo los mismos pecados que ellos están haciendo en este tiempo, pero el pecado que Dios condenaba. Y Dios fue bueno con nosotros. Y Dios mostró bondad con nosotros. Yo digo, cuando nosotros veamos este tipo de personas, debemos en la bondad que Dios nos alcanzó. Si no puedo hablar con ellos porque no siento que puedo identificarme en hablar con ellos, puedo orar por ellos y decir: Señor, ten misericordia de ellos, como tuviste de mí. A veces como digo, en esta cultura he visto cosas que para mí son horrorosas. Digo, ¿cómo puede una persona hacer eso? Y a veces me he encontrado despreciando a la persona, no tanto el comportamiento. Y me he tenido que arrepentir delante del Señor. Perdóname, Señor. Porque me veo viendo a otras personas atado con desprecio. Y tú no me viste así. Vivimos en medio de un país que está cada día más afectado por esta ideología del género, esta ideología de la identidad, en contra de lo que Dios nos enseña. Pero nosotros tenemos que, con la bondad de Dios, porque la bondad es un fruto del Espíritu Santo, y con esa bondad que Dios ha puesto en mi corazón, debo yo hacer lo que pueda para alcanzar a estas personas. Pero lo más importante acerca de alcanzar a las personas
es darles a ellos la verdad. Y es ahí donde a veces nosotros somos tímidos. ¿Cómo le puedo decir que lo que está haciendo Dios abomina? Y cuando digo yo que debemos de alcanzarlos con bondad, no estoy hablando de una emoción. No estoy diciendo, bueno, pues quiero ser bueno, así que no lo voy a hacer que se sienta mal, o no voy a decirle que lo que está haciendo está mal, porque a lo mejor se va a ofender y no lo va a tomar de una manera buena. Si en tu corazón tu deseo es que esa persona conozca la verdad, esa es una demostración de la bondad de Dios. Porque cuando Dios fue bueno con nosotros, ¿qué nos dijo? La verdad. Y nos dijo que todo aquel que no se arrepiente de su pecado perecerá. La paga del pecado, Dios nos dijo, es muerte. Pero también nos dijo, he enviado a mi Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ahí está la bondad de Dios. Cuando nosotros traemos a ese comportamiento que sabemos que sale del corazón, que es maldad, traemos la verdad, el estándar de lo que Dios dice, pero lo hacemos con una actitud de humildad y de bondad. Pablo dice en 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 22, vamos a leer aquí 2 de Timoteo 2, verso 22. Mire la instrucción que nos da: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, no hagas pleito por cuestión, verdad, de cosas insensatas y necias, dice Pablo. Y por eso cuando una persona se pone necia en su maldad, es el tiempo a veces de dejarlos, después de haberle dicho la verdad, no meterse en contiendas. Pero dice el siervo de Jehová, el siervo del Señor, verso 24, no debe de ser contencioso, sino que amable, para que dice amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, o sea, paciente, como Dios ha sido paciente. Note, apto para enseñar, debe de conocer la verdad. Y dice, y con mansedumbre, corrija. ¿Qué? Corrija. Ve, sé bueno, sé humilde. Mira, no te metas en contiendas, dice el apóstol Pablo aquí. Pero, dice el siervo del Señor, con amabilidad, con la enseñanza de la verdad, con paciencia y mansedumbre, corrige a los que se oponen. ¿A los que se oponen a qué? A la verdad de Dios, a lo que Dios dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjese, si nosotros hacemos nuestra parte en la manera en que Dios nos dice que lo hagamos. Y otra vez digo, ¿cómo nos trajo Dios al arrepentimiento? Con su benignidad, con su paciencia. Y nosotros, teniendo este fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, como dice Pablo aquí en el verso 25, la amabilidad, el amor, con la habilidad de enseñar, porque estamos aprendiendo qué es lo que dice Dios, para saberlo, para no solamente vivirlo, sino compartirlo. Y dice con paciencia, sufrido. ¿Para qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Ve, el arrepentimiento viene cuando el siervo de Dios no es contencioso, sino que amable para con todos, les enseña y con mansedumbre les dice la verdad. Por eso digo yo, no es el tiempo de estar callados, el tiempo cuando alguien dice una verdad que nosotros sabemos que no es verdad. Para ellos es verdad, pero la Biblia dice que no es. Nosotros debemos de expresar, no para crear contienda, sino porque la verdad es la que trae y conduce al arrepentimiento. Y dice, y el conveniendo en el arrepentimiento, ellos pueden conocer la verdad. ¿Y qué dijo Jesús de la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad que nos libera, es la verdad que liberará al mundo que hoy se encuentra, ¿verdad?, en esta condición. Es el poder
y por el poder del Evangelio que la gente puede ser liberada de la oscuridad espiritual, de la oscuridad moral en la cual ellos se encuentran por el género, ¿verdad? Por la ideología del género, por la ideología de la sexualidad y la identidad. Es la verdad y el Evangelio que puede sacarlos de esa oscuridad. Pedro dijo en 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 9, que esto es lo que nos trajo a la luz y la libertad, ¿verdad? En Cristo. Vosotros sois linaje escogido, dijo Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa virtud es la verdad que Dios nos ha declarado. Leímos ahí en Levítico 18, cuando estés hablando con alguien acerca del mal uso de la sexualidad, vea esa, ahí está la virtud que Dios quiere del hombre, que Dios demanda del hombre, que el hombre no lo puede alcanzar y por eso está en la condición de prisionero del pecado como está, pero anunciando a Cristo. Pero Cristo es el que vino y dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos visto, hermanos, hay testimonio de gente que ha salido de esa perversidad en la sexualidad, que ha salido de esa ideología del género y que ahora sirven a Cristo porque Él los liberó de esa maldad, de esa esclavitud. Hay gente aún todavía engañada que se dice cristiana y dice, pero yo soy un cristiano homosexual. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Es como decir, yo soy un cristiano adúltero. Me gusta adulterar, pero soy cristiano. Claro que no. Pablo dijo, y Jesús mismo también dijo, que nadie que practica tales cosas heredará el reino de los cielos. Esa es la verdad. Así que es una contradicción decir, practico el pecado, pero soy cristiano. Porque Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Clamarán que lo conocen, le llamarán Señor. Pero dijo, yo no jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Así que nosotros tenemos, ¿verdad? Esta verdad. Y nosotros tenemos que anunciarla. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Nos llamó y nos sacó de las tinieblas. ¿A dónde? A su admirable o a su luz admirable. Y ahora vivimos nosotros por la luz de su palabra. No vivimos nosotros como gente que estamos ciegos. No transitamos el mundo. No vemos el mundo como el mundo perdido lo ve. Lo vemos a través de, como digo, la cosmovisión cristiana, la perspectiva de Dios. Y nosotros sabiendo qué es lo que Dios dice, ahora estamos en la posición de saber quiénes podemos elegir para gobernar este país. Hemos llegado donde estamos en este país porque hemos permitido que aquellos que no conocen a Dios sean los que hagan la política que gobierna el país. Y nosotros tenemos parte de esa culpa por callar, por quedarnos callados, simplemente observar y no decir nada. Jesús dijo, la luz no se pone debajo de un almud, se pone sobre un candelero para que dé luz a toda la casa. Nosotros tenemos como iglesia que prepararnos para hacer nuestra responsabilidad como ciudadanos que somos de este país que Dios nos ha encomendado. No para que nosotros pensemos que podemos simplemente elegir gente cristiana, no. Porque hay gente que sirve en el gobierno que no conocen al Señor, pero que son gente, ¿verdad? Que algunos tienen temor de Dios, algunos tienen quizá religión o algo, pero tienen esta idea de que debemos hacer lo que es mejor para el país. Y esa es la gente que nosotros debemos de elegir. Cuando nosotros pensamos que vamos a votar en estas elecciones que vienen, que vemos el mundo, vemos cómo está y vemos qué es la política de esta persona, cómo ve el mundo. Es una persona que está en contra de las cosas que Dios dice que deben ser. Entonces no debemos nosotros como iglesia ahora votar por esa persona.
debemos nosotros buscar quiénes son las personas que más nos acercan hacia el reino de Dios. Y sabiendo nosotros esto, podemos nosotros entonces ejercer el derecho que Dios nos ha dado y que un día nos llamará a cuenta, el derecho de votar. Y si tú eres ciudadano de este país y puedes hacerlo, debes asesorarte. Señor, ¿por quién voy a usar aquello que tú me has puesto en mis manos? Vivimos en un país libre donde tenemos la habilidad de votar. Hay muchos países en el mundo donde no tenemos, donde la gente no tiene, ni la iglesia que existe en esos países, especialmente los comunistas que no tienen el derecho de votar. Pero nosotros lo tenemos. Y nunca debemos hacer a un lado ese beneficio, esa oportunidad que Dios nos ha dado de elegir a nuestros líderes. Nosotros tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La Biblia nos dice que aún en nuestro propio cuerpo, y hablando del género, de la identidad, de la sexualidad, ¿qué piensa Dios de este cuerpo? La Biblia nos dice que es el templo del Espíritu Santo y que con el cuerpo nosotros también debemos de glorificar a Dios. Por eso cuando vemos nosotros la mujer que dice que ella tiene derecho a abortar su hijo, no importa en qué término de crecimiento esté, porque la ley dice que lo puede hacer legalmente. Nosotros tenemos que decir, pero ese no es tu cuerpo. El cuerpo le pertenece al Creador que te lo dio y que un día te va a llamar a cuenta. Y más que el niño que está en tu vientre no es tu cuerpo, es otro cuerpo, que con el tiempo va a crecer y va a salir del cuerpo tuyo y va a ser un cuerpo independiente, pero ya es ese cuerpo. Estaba una vez hablando con una persona que me decía que él creía en el derecho del aborto, y porque la mujer tiene el derecho de determinar las cosas de su propio cuerpo. Y le dije, ¿tú conoces un humano que tenga 2 cabezas? Me dijo, no. ¿Conoces algún humano que tenga 4 brazos, 4 piernas? Dijo, no. ¿Que tenga 2 corazones? No. Por eso te digo, no es el cuerpo de la mujer. El niño tiene inclusive otro, ¿cómo se dice? DNA. ¿Sí? Tiene diferente a veces que la madre. Dijo, él tiene a veces hasta sangre diferente que la madre. Así que es otro cuerpo. Ahora nosotros lo vemos de una manera racional y dijimos, claro que es otro cuerpo. Pero la gente engañada por esas ideologías no lo ve de esa manera. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que dice Dios. Dios dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y que todo lo que hagas, dijo Pablo en 1 Corintios 6:20, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tu espíritu no es tuyo, ni tu cuerpo no es tuyo. Y Dios nos va a llamar a cuenta, para dar cuenta por aquello que Él nos dio. Quiero terminar aquí en 2 Corintios 5, verso 10, donde Pablo dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en ¿dónde? En el cuerpo. ¿Sí? Sea bueno o sea malo. Todo lo que nosotros hemos hecho cuando estamos aquí en este cuerpo y a través de este cuerpo, nosotros daremos cuenta delante del tribunal de Cristo. Dice, entonces cuando una persona dice, es mi cuerpo, sí, Dios te lo ha otorgado, pero es del Señor. El cuerpo le pertenece al Señor. Y un día Él te llamará a dar cuenta lo que hiciste con ese cuerpo. Así que nosotros, sabiendo esto, Dios hizo al hombre, ¿qué? Varón y hembra. Dios creó 2 géneros. Y su orden fue hecha de esa manera para que el hombre y la mujer pudieran soyuzgar la tierra, pudieran llenar la tierra. Y todo lo demás que es en contra de ese propósito es rebelión en contra de Dios. Por eso nosotros, cuando veamos el mundo, veamos la situación, no es de quedarnos callados. Es decir, ¿qué dice Dios? ¿Qué puedo compartir? Estaba hablando con una persona que viene a la congregación que tiene un miembro de su familia que está integrado en ese estilo de vida, de género, de identidad. Me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer? Le dije, primero, orar mucho por esa persona. Yo sé que lo amas, pero
ora por ellos, porque Dios es el único que puede abrir su entendimiento y cambiar su corazón. Y luego, no dejes de decirle en amor la verdad. Me dice, a veces le hablo con él, pero dice que no quiere oír. No importa. Es alguien que tú amas y alguien que dice que te ama a ti, síguele diciendo. En toda oportunidad que Dios te dé, dile la verdad, porque al final es la verdad que el Espíritu Santo usa para sacar a alguien de la oscuridad. Puedes decir amén. Gracias te damos, Padre, esta mañana en el nombre de Jesús, por todo lo que tú has declarado en tu palabra, para que nosotros conociéramos la verdad. Sabemos, Señor, que si no fuese por tu misericordia y tu bondad, que nos hubiera alcanzado tu palabra, Señor, que nos sacó, y tu Espíritu que nos sacó de las tinieblas, nosotros estuviéramos también atados ahí. Gracias, Jesús. Dile gracias, Señor, porque me has liberado. Gracias, Jesús, porque has transformado mi vida y aún sigues cambiando y transformando mis pensamientos. Ayúdame, Señor, para ser ese siervo tuyo, no contencioso, sino amable, apto para enseñar a otros, paciente. Señor, hablando la verdad para que tú puedas conceder arrepentimiento. Ayúdame, Señor, dame valor y ayúdame, Señor, para orar por aquellos que yo conozco que están atados en estas ideologías. Quizás son amistades, quizás son familiares. Ten misericordia de ellos, Señor. Y ayúdanos, Padre, para vivir de una manera que a ti te agrada. Y te doy gracias, Padre, por esta nación. Te pido que en esta elección que viene, que seamos buenos administradores de aquello que tú has puesto en nuestras manos. La responsabilidad de votar por aquellos que nos gobiernan. Danos sabiduría, entendimiento para hacerlo en una manera que te agrada a ti, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Sana nuestro país, Señor. Sánanos. Libéranos, Señor, de las ideologías mundanas que han tomado el control, aún hasta los lugares más altos de este país. Te pido, Señor, ten misericordia en el nombre de Jesús. Y a ti te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén.